Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo hoy de conversaciones emocionales en lo laboral y en lo personal. Hoy vamos a discutir o vamos a debatir sobre una cuestión, un tema que pasa mucho en el mundo de la empresa y es el siguiente. Imaginaros que en vuestra empresa estáis en un lugar de trabajo donde actualmente hay 2 o 3 personas para cubrir un pequeño departamento. Pero un día resulta que ya no hay, ha habido una baja y ya no hay esas 2 o 3 personas, sino que te quedas tú solo. Entonces, tienes que gestionar un volumen de trabajo muy elevado, más del común, y empieza a venir un poquito esa angustia, ese estrés, ese miedo a no poder con todo, y empiezas a tener problemas incluso para dormir, y eso ya te afecta, se sale del trabajo y te afecta también en tu vida personal. ¿Cómo gestionar estas situaciones en las cuales por las circunstancias del trabajo tenemos un volumen de trabajo muy elevado? Los jefes nos dicen que no te van a poner una solución a corto plazo, por lo tanto tienes que apechugar con lo que hay y cómo gestionar eso sobre todo a nivel emocional, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinión tienes, Merced, sobre este tema y qué soluciones o qué ideas puedes contarnos. Pues mira, es muy curioso porque el otro día estaba pensando en esta situación. Yo he vivido esta situación hace muchos años y me acuerdo que cuando la superé me reía de mí misma, Ujú. eh, intentando llegar a todo, ¿no? Sobre todo, porque una cosa es intentar llegar a todo en tu vida, ¿no? Ser la mejor madre, ser la mejor profesional, ser la mejor compañera, tener una casa impecable, ¿no? Pero la otra ya es en el trabajo y trabajando para otro, ¿no? Que es Claro. importante, tienes que dar, pero al fin y al cabo la empresa es suya, ¿no? Y hay una cosa muy importante. Hay que tener en cuenta que si ese trabajo lo hacían 3 personas y ahora solo lo haces tú, lo primero será porque una de dos, o han decidido que eres Superman o Superwoman, ¿no? O han decidido que no les importa lo suficiente el trabajo como para no invertir en personal Claro. para poder hacerlo. Por tanto, no estaría muy bien morir en el intento por alguien, por algo que incluso el que es directamente responsable no tiene, o sea, no tiene la misma sensación que tú, ¿no? No le pone la misma importancia, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importante, o sea, la primera premisa para mí, sería no vamos a morir en el intento, ¿vale? Ujú. Yo me encontré en esa situación hasta que un día cayó un rayo del cielo y me di cuenta de que por más que me agobiara, había las horas en el día que había y tenemos que ir a dormir, tenemos que comer, tenemos que tener un momento para hacer cosas de otra índole. Éramos las personas que éramos, no me quedé sola, estaba con más personas, pero era evidente que no llegábamos, ¿no? Ujú. Y que por más que hagas, no vas a llegar al tope porque hay veces que es demasiado. Por tanto, lo primero es decidir que si a ellos no les importa lo suficiente como para garantizar que el trabajo puede hacerse, tú tienes que tener una responsabilidad sobre lo que puedes hacer, pero sobre lo que no puedes hacer, ¿no? Por tanto, tú no puedes asumir su responsabilidad, tienes que asumir la tuya. Por tanto, quitarnos de encima el tener que trabajar 1000 horas para suplir eso. Esa presión, claro. Y claro, esa presión. Luego, el otro día me decía una persona, me decía, cuando tú haces el trabajo de otros y estás haciendo, cuando no viene un compañero tuyo a trabajar y estás haciendo todo su trabajo, le estás convirtiendo en alguien prescindible. Por tanto, cuidado, ¿no? ¡Ostras! No, claro, también son esas cosas que hay que tener en cuenta. Yo creo que lo más importante de esto a mí hay una cosa que me ha costado muchísimo, ¿no? No solamente en esta situación, sino en la vida, mantener eso que se llama dignidad, y la Ujú. dignidad es mm, decidir que no te maltratas a ti mismo por la decisión de otro, Ajá. por como otro te
pida que vivas esa situación. Eso es muy difícil, porque lo que nos pasa a menudo es que como nos vemos a través de los ojos de otros, o como tenemos ese miedo a no dar el callo, como se dice vulgarmente, a que piensen que no valemos o a que nos echen de ese trabajo, pues acabas haciendo cosas que ponen en peligro tu salud, que te hacen sentir mal, acabas haciendo cosas que incluso estás haciéndolas y pensando, no ha venido mi compañero, estoy haciendo su trabajo y parece que le esté, ¿cómo se dice? Sosegando la hierba, ¿no? Digamos, Sí. y a lo mejor no te sientes bien. Yo creo que es complicado en el entorno laboral en el que nos movemos, pero es importante saber dónde estás. Es importante saber que hay cosas que no, has decidido no hacer nunca porque te valoras a ti mismo y valoras a tu entorno, ¿no? Y es una decisión que tienes que tomar y con la que tienes que vivir luego y hay veces que supone un riesgo. Hay veces que supone un riesgo ir al jefe y decirle, mira, esto es inasumible. Yo soy la persona más responsable del mundo, yo puedo hacer hasta aquí, pero esto no lo puedo hacer. Eres tú quien tiene que decidir. Si te importa lo suficiente este trabajo como para contratar a alguien más, o si no te importa lo suficiente como para no hacerlo. Si no te importa lo suficiente, no voy a asumir yo esa carga y esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Que puede ser un día concreto, unos días concretos, que trabajas y te pidan, mira, por favor, ahora hay que dar, pero todos sabemos que hay muchísimas veces que estamos llevando el triple de carga porque hay alguien que no quiere estar una hora más pensando, mirando currículums, o sencillamente que ha pensado que se ha ido esta persona, pues mira, les voy a escatimar todo lo que pueda, otro sueldo, ¿eh? Y hasta que no revienten no les pongo a la persona que se ha ido. Si a ellos no les importa que revientes, no revientes por ellos. Es que yo creo que es tan fácil como esto y al fin y al cabo vamos un poco a ese otro tema que es, la vida nos pone situaciones delante, ¿no? Exacto. Yo creo, yo lo veo así, para que aprendamos algo de nosotros mismos, ¿no? Y el otro día lo pensaba, yo creo que, y esto con Juan Pedro lo hemos hablado más de una vez, hay gente que me pregunta, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Da igual, da igual. En el fondo da igual. Lo que cuenta es la actitud con que te quedas o con que te vas. Hay veces que irse es huir y hay veces que quedarse es bajar la cabeza, ¿no? Claro. Hay veces, claro, ¿qué pasa? Que tú te vas, pero a lo mejor la vida te pone en esa situación para que te des cuenta que ahí no haces nada, que te estás rebajando. Un trabajo no rebaja, pero si a ti no te gusta, que estás perdiendo oportunidades, que te estás rebajando como persona y porque aceptas un trato que no mereces tú ni merece nadie, y la vida te pone en esa situación para que sea tan insoportable que te vayas, ¿no? Claro. Pero hay otras veces que también puede ser que la vida te ponga en esa situación y a lo mejor el trabajo te gusta muchísimo y ostras, tú te lo mereces y te lo has currado mucho para estar ahí y tienes un jefe muy déspota y tú dices, ¿qué hago? Me voy. A lo mejor la vida te está pidiendo que te quedes y que le plantes cara y que tengas una actitud en la que le dices, hasta aquí no trago. Si me quieres aquí, tienes que aceptar que las condiciones tienen que ser dignas para mí y para mis compañeros. Y a lo mejor esa persona, cuando ve un cambio tuyo de actitud, pues también cambia. A lo mejor no, pero eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando tú cambias, el entorno cambia. Claro, yo creo que uno tiene que ver qué aprendizaje le está queriendo transmitir la vida, o como quieras llamarlo, con esa situación. Porque, y al final, decidirse o quedarse o plantarse, evidentemente es importante, pero lo que realmente cuentas es la actitud con que lo haces. Claro. Porque puedes equivocarte, pero si tú has conseguido encontrar ese punto que es tu dignidad, que no la perdemos nunca, pero la olvidamos, a lo mejor te quedas con dignidad y la situación cambia. A lo mejor te vas y da igual, porque si te equivocas, seguro que vas a otro lugar y en otra situación en la que también puedes aprender. Y como la vida te repite si no pasas la prueba, pues hay que preocuparse porque te volverás a encontrar con ella y dirás, mira,
que a lo mejor tendría que haber usado la otra opción, ¿no? Pero yo creo que es importante, yo lo he sentido, ¿no? Y me acuerdo que cuando decidí hasta aquí, que fue muy duro, porque yo estaba programada para hacer, demostrar, Claro. una y otra vez, me acuerdo que luego me reía de mí, de buen rollo, ¿eh? Me reía de mí pensando, mira, o sea, el otro día lo hablaba con alguien, había 10 personas, ¿no? Y faltaban 5. 3 se habían ido de la empresa y las otras 2 habían caído enfermas. Madre También mía. relacionado con la marcha de las 3 anteriores. Claro, Y los claro. que quedábamos allí, llegábamos angustiados, ¡ay, qué habrá hoy, que no sé qué, tal! Y al final un día me di cuenta, oye, si a ellos no les importa, pues que asuman que el producto será más reducido, manteniendo el estándar de calidad, pero que es lo que hay, y si Claro. les interesa de verdad, que contraten a alguien. Y nosotros aquí, dando el callo, dando lo mejor de nosotros, pero es que si morimos, mañana no vendremos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Y me enrollo mucho y ya lo dejo ahí. No, muy interesante, Mercé. Al final, de todo lo que has dicho, me quedo con esas dos cosas importantísimas, ¿no? Que son no asumir más responsabilidad de la que me toca en realidad por querer cumplir, por querer un poquito querer quedar bien y un poco la gran importancia de aprender a quererse uno mismo, a respetarse uno mismo y a respetar su dignidad, ¿no? Pues genial, genial intervención, Mercé. Y bueno, ahora quiero saber qué opina Juan Pedro de este asunto. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, me parece apasionante el tema que has propuesto porque es muy habitual, por suerte, por desgracia, Sí, es muy habitual. Y ya, bueno, a raíz de la crisis que hemos vivido y que aún colea, creo yo, sí, sí, pues sí. estas situaciones son muy habituales. Yo he Exacto. vivido también, en mi época de trabajador por cuenta ajena, también he vivido alguna situación similar. Y a ver, esto depende de muchos factores. Es decir, aquí está el propio trabajador, que tú has dicho, el que va a tener un aumento de carga de trabajo en principio, ¿no? Sí, Pero también está la empresa, que el directivo, el jefe, el gerente, quien sea que, que dice a partir de ahora, tú te vas a encargar de esto, y cómo lo dice, ¿no? Y primero el nivel de, aquí ya empieza lo que yo llamo nivel de conciencia del directivo, ¿no? De a claro. ver, cómo lo dices, cómo lo sueltas esto, si es de mala manera o como diciendo, aquí esto es lo que hay, si quieres ahí, si no te gusta, ahí tiene la puerta, ¿no? Exacto. O, oye, te vamos a apoyar, sabemos que esto no es fácil. Aquí, bueno, en las organizaciones hablamos de demandas y recursos, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. esto sería un aumento de la demanda. Exacto. Y si la empresa es consciente y dice, bueno, y te vamos a dar los apoyos o los recursos laborales Ujú. que podamos, decir, pues flexibilidad en el tiempo. O sea, si un día necesitas irte antes, pues te vas a poder ir o entrar después. Por ejemplo, Teletrabajo. autonomía. También hablamos de autonomía. Vas a poder decidir qué haces antes y qué haces después. Muy O bien. sea, esto, la autonomía da una sensación de control, ¿no? Sí, Y esto genera bienestar, entre comillas, ¿no? sí, sí. Eh, pero bueno, también va a depender de cómo me veo yo como trabajador, si realmente creo que tengo los recursos personales o no, O no, porque claro. incluso puedo tenerlos y creer que no los tengo, ¿eh? Porque aquí ya entra lo que comentabais, ¿no? Comentaba Mercedes, a ver, cuánto me valoro yo a mí mismo, cuánto Claro. confío en mí mismo, hablamos de autoeficacia, ¿no? Si Ujú. creo que soy capaz de hacerlo. Exacto. Y luego, muy importante la comunicación con la empresa. Es decir, oye, a ver, pero esto significa que voy a tener que trabajar a partir de ahora 12 o 14 horas y no voy a poder conciliar y voy a ir con ansiedad y no dormir por las noches y tal, porque Claro. entonces me tengo que plantear si esto va a ser así, cuánto tiempo va a ser así, porque si esto es corto, o una semana, un mes, 2 meses, pero si va a ser crónico ya, porque te ahorras dos Claro. sueldos, ¿no? El problema es que muchas veces ni el mismo jefe lo sabe. Y Ajá, dice, bueno, es una situación provisional, pero ese provisional. provisional no está claro. Pero puede ser provisional crónica, ¿no? Y Claro, claro, entonces, exacto, exacto. tomas provisionalmente toda la vida y claro, yo llego a enfermar, ¿no? Exacto, ese es el Entonces, problema. claro, dependiendo de eso, pues tú te tienes que plantear si
primero, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo, dispuesta, porque claro, depende de las circunstancias también. Si tú, claro, se supone que estás ahí porque necesitas el dinero, lo primero. Ya, claro. Entonces, ver cuánto tiempo puedes aguantar así, si esto va a ser así, si te tienes que buscar otro empleo o no. O ya te digo, depende de la disposición de la empresa, si te va a apoyar para que esto sea llevadero. O el mismo jefe, directivo, gerente te va a ayudar también él, ¿no? O sea, decir, a ver, esta disposición de decir, yo soy el jefe, pero estoy a tu servicio, ¿no? El líder, Claro, ¿no? claro. Que dime lo que necesitas para facilitarte el trabajo. Entonces, claro, esto genera una sensación de bienestar o malestar, depende de si se tiene o no, que agrava la situación. Claro. Pero saliéndonos ya de lo que es puramente valorar recursos y demandas, luego está la parte que me ha gustado que decía Mercé, ¿no? A ver, pero esto, ¿qué puedo aprender yo de esto? Sobre mí, ¿no? ¿Cómo estoy percibiendo esto? Claro. ¿Qué reto me está poniendo a prueba la vida, ¿no? ¿Cómo me lo estoy tomando? Porque precisamente sabemos que desde la inteligencia emocional, ¿no? que lo que peor nos sienta o lo que más nos saca de nuestro centro es precisamente donde tenemos que aprender. Es donde hay la posibilidad de mejorar, ¿no? Claro. Pues esto me genera mucha ansiedad y no lo manejo, no lo controlo, no duermo. ¿Vale? Si yo deposito la culpa o la responsabilidad fuera de mí, pues ya no hago nada, porque digo, bueno, esto es culpa de la empresa porque me está poniendo en esta situación. Pero si yo lo pongo dentro de mí y me veo responsable, es decir, yo soy el que siento ansiedad, yo soy el que siento este malestar ante esta situación. Entonces tengo cierto control, que podría gestionar mejor mis emociones, Sí. comunicarme de otra manera con la empresa y tratar de negociar, llegar a un acuerdo de flexibilidad en el tiempo, por ejemplo, de recursos. Es decir, o no, yo pienso, he sido educado en el servilismo, ¿no? Sí. Y entonces digo, bueno, pues esto, si me lo manda el jefe, pues esto es lo que tengo que hacer. Lo que hay. Aquí, Sí. qué mala suerte tengo, ¿no? Si hablo además con otros amigos o familiares que Sí. trabajan en otra empresa y les pasa lo mismo, y dice, pues yo estoy igual o peor, ¿no? Y Sí. esto es lo normal, lo habitual. Pues parece como que es que hay que, pues bueno, aguantar, Hay que aguantar, ¿no? sí. Resignarse y esto es lo que te ha tocado, es Claro. un mal que hay que aguantar y No hay claro, crecimiento ahí, ¿no? Entonces, claro, y ahí no hay crecimiento, ahí solo hay sufrimiento. exacto. Entonces, claro, hasta que o espabilas o enfermas. Y luego si enfermas también puedes espabilar o no. Claro, Pero, claro. pero al final todo esto ocurre, y creo que ahí coincidimos, ¿no? Es Sí. para que tú aprendas algo, para que Claro. tú aprendas sobre todo pues a crecer, a quererte más, a confiar más en ti, a aprender a comunicar. Y al final, pues bueno, o espabilas o te mueres tonto, como decía alguien, ¿no? Claro. Y yo creo que es una oportunidad de aprendizaje, que lo ves como nuestro ego lo ve como una mala suerte, Sí, o un ataque incluso. Sí. un ataque, una amenaza, muy desconsiderada la empresa por su parte, que probablemente sea así, Sí, no. pero que es una oportunidad de mejora que a corto plazo no se ve, que esto si se lo decimos a alguien se va a cabrear. Es Es una probable, pequeña mejora, es probable, sí. pero probablemente con perspectiva, creo lo comentaba Mercé al principio, que luego se reía o no, lo veía con perspectiva. Cuando lo ves con perspectiva dices, oye, qué suerte tuve de pasar por esto, ¿no? Porque aprendí o mejoré o incluso aprendí a salir de allí, a no tener que soportar eso, porque no tengo por qué aguantarlo, probablemente, Claro. y a quererme más y a confiar más en mí, por ejemplo. Pero bueno, desde el punto de vista de la psicología del trabajo, habría que ver recursos, demandas, negociar con la empresa y si ante un malestar que no sabes manejar, exponerlo claramente ante tu dirección. Y como decía Mercedes, si les da igual, se la trae floja, pues entonces ya sabes tú lo que le importas a la empresa. Con lo cual ya decide tú si te importa a ti la empresa o tú. Claro. No, pues me ha gustado mucho también tu intervención, Juan Pedro. Sobre todo me quedo con dos cosas. Una es la forma en la que la empresa tiene de comunicarte eso. Muy importante, eso creo que es, coincido totalmente contigo, es básico, la diferencia es enorme.
Y luego está un poco lo que también decía Mercè, ¿no? Que es la actitud con la que tú te lo tomas. Si ves de eso desde un punto de vista, ves eso como víctima, como qué mala suerte me ha tocado, sí. como una oportunidad de aprendizaje. En este sentido, sí que es cierto que esa oportunidad de aprendizaje depende mucho también de si tienes las herramientas, los conocimientos para ver eso, ¿no? A veces, lamentablemente, pues todos sabemos que en la educación tradicional, pues inteligencia emocional no era una asignatura. De hecho, pues no, ahora sí que empieza, ¿no? En algunas escuelas se empieza a educar las emociones y eso es muy importante. Pero pues los que somos adultos ahora pues no lo tenemos muy por la mano y eso es un problema que luego se traduce pues, en las organizaciones, en las entidades y empresas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y un poquito la función del canal es esta, un poquito ayudar a esas personas a que se den cuenta, a que puedan ellos mismos entender estas cosas que si alguien no te las explica es muy difícil de llegar, ¿no? Al fin y al cabo nosotros pues nos hemos formado en estos temas y gracias a ello pues hemos ido aprendiendo y lo que nos queda por aprender. Entonces, en ese sentido, yo en ese caso lo que recomiendo pues un poquito coincido con ambos. En primer lugar, ver hasta dónde llegas tú y hasta dónde llega tu responsabilidad real y no querer asumir más de la cuenta, ¿no? Como decía muy bien Mercè, porque al final el problema es que hay como dos perfiles muy claros en las organizaciones, ¿no? Que es aquel que va haciendo, que intenta hacer lo que debe hacerse, que intenta cumplir, pero sin matarse demasiado. Y luego aquel que quiere cumplir de una forma extraordinaria, que está buscando constantemente la aprobación porque la necesita, que quiere hacerlo todo muy bien, que es muy perfeccionista, y este es el que en estos casos lo pasa bastante mal. Fue mi caso también en el pasado, así que lo conozco bien y sé que cuando quieres hacer las cosas muy bien y hay un exceso de trabajo, eso es imposible. Entonces, tienes que escoger entre acabar las tareas y hacerlas no muy bien, o hacer menos tareas y hacerlas muy bien, y obviamente el jefe va a valorar que se hagan las tareas porque es la prioridad, porque hay un volumen muy grande. Entonces, esa dicotomía se ve como un calvario desde ese punto de vista del empleado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de vista interesante? Pues como decíais los dos, ¿qué me está diciendo esta situación? La vida me la pone delante para que yo vea que el perfeccionismo es insano. Es decir, esto no me beneficia ni para mi vida personal ni para mi vida laboral y por lo tanto tengo que hacer un cambio, ¿no? Entonces tengo que empezar a ver las cosas de una forma menos, o sea, quizás quitarle la gravedad a veces a algunas cosas que no son tan importantes, ¿no? Que quiero acabar a tiempo, que quiero llegar a todo y realmente a veces no puedo. Es decir, es como no respetarse a uno mismo, ¿no? No permitirse el error, no permitirse hacer las cosas como uno cree que deberían de hacer, ¿no? Entonces ahí tienes que abrir la creencia y ver que pues habrá veces que se podrá, veces que no, y no pasa nada, ¿no? Y entonces la vida te pone esta situación dura delante para que veas eso. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Mercè, por ejemplo, respecto a lo que hemos comentado antes de terminar. Pues sobre esto que tú comentabas ahora, yo creo que yo decía, y habéis comentado los dos también, esto es, la vida te pone delante una situación y yo decía, puedes irte, quedarte, da igual, lo que cuenta es la actitud, ¿no? Juan Pedro decía la comunicación, que es un tema muy importante. A lo mejor eso pasa sencillamente para que aprendas a ir y decir, pues mira, no. Exacto. Hay veces, o sea, hay cosas en la vida que, aprender a decir no sin que se note demasiado. No, pero es verdad. Estaba pensando ahora cuando lo decíais y quería hablar de la percepción, que pienso que es muy importante, pero me acordaba de que hay un tipo de jefe que es letal de la vida, que es ese que se arremanga contigo. Que es, porque hay jefes que trabajan muchísimo, ¿no? Sí, Y por te supuesto. sobrecargan y dicen, yo te ayudo, hace un montón de trabajo, pero tú también tienes un montón, ¿no? Y a ese es como para ir a decirle algo, ¿no? Porque es el primero que está, con perdón, pringando, ¿no? Sí. Contigo. Pero bueno, a ese también hay que poder hablarle y decirle, mira, tú lo sabes porque estás aquí dando el callo como yo. Pero sobre esto que decías ahora, David, yo creo que
la clave en todo, y es muy difícil, lo sé porque yo en esto he fallado muchísimo, por suerte, y luego he ido aprendiendo y aún me falta, es la percepción. Porque claro, muchas veces el jefe te viene, suelta, pues ya sabemos, y esto de Juan Pedro domina un montón de las organizaciones, el jefe tiene aquello de la pelota está en su tejado, te la lanza a ti, te dice, esto hay que sacarlo, tú verás, si no la puerta está donde tú ya sabes, te suelta su responsabilidad porque no está asumiendo que tiene que contratar a alguien, quiere escatimar, pero muchas veces plantea una situación muchísimo más grave de lo que es, para que tú pues cojas el miedo en el cuerpo, para que empieces a hacerlo, y si cuela, cuela, y si no, pues ya contratamos a alguien, ¿no? Y yo creo que la percepción de la situación es muy importante. Es decir, no empezar a agobiarse porque va a haber mucho trabajo, porque a lo mejor te dicen va a haber mucho trabajo y resulta que si te calmas un poco encuentras un método para que no sea tanto. Y entre encontrar el método, ir a decirle, pues mira, yo me he dado cuenta que puedo hasta aquí, porque si no es que me estoy cogiendo unos dolores de cabeza, fui al médico y me dijo si quería la baja, esa palabra asusta mucho, ¿no? Es un término importante. Hay veces que percibir las cosas, hacer un esfuerzo, no me gusta mucho esa palabra, aunque está bien, hay que hacerlo. Sí. Hacer un esfuerzo por percibir las cosas de otra forma, ¿no? No llorar por adelantado, no preocuparse por adelantado, y darse cuenta de que es un aprendizaje y que ahí hay algo para aprender. Y puede ser mil cosas. Todas llevan al respeto a ti mismo y a tu coherencia, ¿no? Pero uno puede ser que tenga que aprender a comunicarse, otro que se dé cuenta que allí no hace nada y la vida se lo ponga tan chungo para que salga, ¿no? Y otra que a lo mejor tiene que defender su postura. Hay tantas posibilidades que evidentemente, pues percibirlo como que de aquí va a salir algo bueno, no sé qué es, nos ayuda mucho a seguir adelante. Y que me enrollo mucho, sobre la cronificación, claro, psicológicamente es tan genial tener una fecha, porque si no tienes fecha, tú te organizas, decides, pues, mira, va a durar 3 semanas, pues mira, no haré esto, no haré aquello y luego ya recuperaré. Pero si no tienes fecha, es que no tienes válvula de escape, no tienes meta, no tienes forma de organizar tu cabeza para poder soportarlo. Y eso también es importante, pedirlo o incluso decir, pues mira, creo que así podré mantenerlo 3 semanas. A partir de ese momento encontráis una solución o... Claro, hay que respetarse a uno mismo para hacer eso, pero es que a lo mejor detrás de todo esto hay un baúl de respeto para uno mismo que está esperando que lo abramos, ¿no? Claro. Bueno, yo añadiría, para no alargarlo ya mucho, habéis tocado un tema, creo que ha sido Mercè, que yo creo que lo voy a nombrar, pero creo que sería objeto de otra conversación. Vale. Es el tema del miedo que ha nombrado Mercè, que se utiliza mucho el miedo en las organizaciones como elemento motivador. Y esto es un gran error, porque el miedo efectivamente moviliza, pero moviliza a corto plazo. Claro. A medio y largo plazo desgasta, enferma, y lo que termina haciendo es que la persona se desmotive y termine por desidentificarse con la empresa. Ya no va a ser embajador de empresa, que tanto les gusta a las organizaciones. Exacto. Que la gente sea embajadores de su empresa. Exacto. Y va a terminar o enfermando, cogiendo la baja que decía Mercè, o marchándose a otra empresa. Y yo creo que esto no es lo que queremos en las organizaciones. Queremos que la gente trabaje y que aporte, pero que se quede y que se identifique con la empresa y que hable bien de la empresa. Sin embargo, utilizamos el miedo porque se ha aprendido a hacer así, y no se sabe utilizar una emoción más agradable, ¿no? Que sería la correcta, ¿no? En este caso. Claro. Pero se utiliza el miedo erróneamente y a corto plazo funciona, porque por eso se sigue utilizando, porque a corto plazo funciona, pero a medio y largo plazo es contraproducente. Está claro, está claro. No, y además, el caso es que cuando tú utilizas el miedo de forma muy, muy reiterativa, pues esas personas, obviamente, ya no es que no sean embajadores de la empresa, sino que se pueden convertir incluso en anti-embajadores y empezar a hablar o hacer
o hablar muy mal de la empresa, con lo cual es muy perjudicial para la marca, ¿no? Entonces eso quizás no se ve o no se percibe en ese primer momento. Pero en todo caso, coincido contigo, Juan Pedro, que este tema vamos a dedicar un capítulo o varios a este porque creo que da mucho de sí. Así que de momento cerramos hoy el capítulo. Esperemos que todas las personas que nos hayan decidido, se hayan aventurado a escucharnos, esperemos que les haya sido útil y nada, un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo también a vosotros, a Mercè y a Juan Pedro. Un saludo, hasta luego. Un saludo, gracias.